Leemos capítulo 5 y vamos a leer versos 12, 13 y 14. Amén, aleluya. Así dice la palabra. ¿La tenemos, hermanos? Deje, miro unas hojitas para que. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, y dice así. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: os rogamos o les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, que seas pacientes para con todos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor buen Dios y Padre celestial, Señor creador del cielo, de la tierra, Padre Rey del universo, Señor, a ti, al Santo de Israel, damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Te damos gracias por el don de la vida, Padre, que nos permites estar hoy en este día reunidos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, bendito seas, Padre, que te pedimos que en este momento, a esta hora, Señor, en tu grande amor y en tu grande misericordia, Señor, por amor de tu nombre, Señor, nos des una unción fresca de tu Santo Espíritu, Padre, que abra nuestro entendimiento, Padre, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Señor, yo te pido para mí, pon ese carbón encendido, Señor, en mis labios, Señor, para que no salga palabra vana, Señor. Padre, me dispongo en tus manos como un vaso útil, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, que tu palabra llegue, Señor, a nuestros oídos, que baje a nuestro corazón, Señor, y que nos des fuerza para ponerla por obra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Solo tú eres Dios, Señor, y fuera de ti no hay nada, no hay nadie, Señor. Bendito Padre, te damos gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos no porque lo merezcamos, sino por las obras poderosas, Señor, y el nombre poderoso y maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, el Cristo de la gloria, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Tome asiento, hermano. Gracias. Dele gloria, dele honra al Señor. Abra su corazón. Si le va a dar palmas, déselas al Señor con todo su corazón, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Damos gracias por su amor, por su misericordia. Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos habla, ¿verdad? Habla varias cosas. Nos vamos a enfocar en la última, donde dice que seas pacientes para con todos. Vamos a hablar un poco de la paciencia. En esta mañana vamos a compartir un poco de la paciencia. Pero dice Pablo: les rogamos, les ruego, dice, hermanos, que reconozcan. Primero nos manda, fíjese específicamente, que reconozcamos a los que trabajan entre ustedes, ¿verdad? Los que presiden al Señor. ¿Quiénes son los que presiden en el Señor? El presidir son aquellos que están en un rango más alto, los que están diríamos, el pastor, los ministros, ¿verdad? Aquí el apóstol dice: les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor y los amonestan. Y luego dice: y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí se refiere a un grupo el apóstol Pablo. Y luego dice: tener paz entre vosotros. Nos manda otra cosa, la paz. Vamos a ver esta mañana que la paz y la paciencia van de la mano. Son dos cosas que van de la mano. Dice: y tener paz entre vosotros. También le rogamos, dice el apóstol, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Cuáles son los ociosos? Los que no andan haciendo nada, hermano. Entonces aquí hay otro grupo al que el apóstol Pablo dice: a los que los preceden, a los que están en rango de ministerio, ¿verdad? Oren por ellos, ámenlos. A los ociosos, amonéstelos. Dice que alientes a los de poco ánimo, o sea que hay que alentarnos, ¿verdad? Los de poco ánimo. Que sostengamos a los débiles, pero como yo les decía, aquí es donde nos vamos a enfocar. Que seas pacientes para ¿con quién? ¿Para con quién? Amén, con todos, hermano. Hay que ser pacientes con todos. Hay que ser pacientes con el jefe que nos llama la atención en el trabajo. Hay que ser pacientes con los dueños de la compañía para los que trabajamos. Tenemos que ser pacientes para ¿con quién? Para con todos. Hay que ser pacientes para con nuestros hijos, ¿verdad? Hay que ser pacientes con los ministros. Hay que ser pacientes con el pastorado. Hay que ser pacientes con el hermano, con la hermana. Tenemos que ser pacientes para con todos, hermano. Es un don, hermano, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Allá en Gálatas 5 nos dice la palabra que los dones del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia.
Paz y paciencia van de la mano. Si usted no tiene paz, no puede tener paciencia. Si usted no es paciente, no puede tener paz. ¿Por qué? Porque el impaciente no tiene paz. Simple y sencillamente aquella persona que es impaciente no tiene paz. Yo miraba que era la paciencia, ¿verdad? Que es tener paciencia. Y decía que tener paciencia es saber esperar en situaciones difíciles. No es lo mismo, hermanos, esperar que la luz verde cambie a roja cuando me toca ministrar y me falta 1 minuto para que se cumpla el tiempo. Yo quiero que la luz se cambie rápido, que se cambie porque ya voy tarde. No es lo mismo cuando faltan 20 minutos para la hora de la administración y yo estoy a 5 y digo, hasta uno le dice al del otro lado, pásale, voy con tiempo. Entonces no es lo mismo, hermano. La paciencia es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Es un don, ¿verdad? Es un don del Espíritu que nos da a aprender a ser pacientes. Vamos a ver en la Biblia un ejemplo que trajo consecuencias bien graves al pueblo de Dios por no tener ese don, por no saber esperar, por no tener la paciencia, ¿verdad? Dice el verso, lo vuelvo a leer, dice, que sean pacientes para con todos. La paciencia, estamos hablando de la paciencia. Muchos de nosotros acarreamos cosas bien tremendas a nuestras vidas por desesperados, por no saber esperar en Dios, ¿verdad? Vamos a ver ese ejemplo, hermano, donde el pueblo de Dios sufrió gravemente. Y el pueblo de Dios sufrió en aquel tiempo y el pueblo de Dios hoy sigue sufriendo por no aprender a ser paciente. Vamos a ver las consecuencias que nos trae el ser desesperados, ¿verdad? Es una bendición, es un don aquel que ha aprendido a saber esperar en Dios. Hay 2 tiempos en esta vida. Está mi tiempo, cuando yo decido hacer las cosas a la hora que yo quiero y cuando yo quiero, y está el tiempo de Dios. Pero para poder entrar en ese tiempo tengo que ajustar mi reloj. ¿Verdad? A veces cuando uno va a hacer cosas, no sé si ha mirado las películas de la guerra y cuando van a atacar le dice uno al otro, pues vamos sincronizando relojes. Tienen que estar exactamente a la misma hora para que cuando llegue el tiempo que han decidido atacar, lo hagan exactamente al mismo tiempo. Ni uno antes, ni uno después. Y nosotros, si queremos vivir en el tiempo de Dios, tenemos que aprender a sincronizar nuestros relojes con el reloj de Dios para que nos podamos mover en su tiempo, porque si no, vamos a seguir batallando en nuestra vida. Muchas consecuencias sufrimos nosotros hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir en la paciencia de Dios, ¿verdad? Y el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé al Señor, ¿verdad? Y Él me rescató del lodo cenagoso, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña. Pero mire que ese es un don, saber esperar en Dios. Y es algo que nosotros tenemos que desarrollar. No es algo con lo que nacemos. No es algo en lo que tenemos que trabajar. Es algo que el Espíritu de Dios nos va a dar. Es un don, es un regalo que nosotros tenemos que anhelar y que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros somos muy desesperados. Usted ve a los babies desde que nacen. Cuando un baby llora es porque algo necesita, o necesita que le cambien el pañal, o tiene hambre, o las 2 cosas. Y nomás se lo da y el baby contento. Entonces es algo que nosotros traemos y tenemos que aprender a movernos en los tiempos de Dios. Tenemos que aprender a movernos en la economía, en la administración que Dios le da a su pueblo. Es un don, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo, hermano, porque ahorita en la actualidad nosotros vemos cómo todo se ha agilizado, cómo todo es rápido, ahora todo es rapidísimo, ¿verdad? Están los famosos drive-thrus, ¿verdad? Rápido, para agarrar comida, fast food, rápido. Una vez ya no se quiere ni bajar, no por el carro porque vamos deprisa, rápido. Pero ¿qué comemos? Lo que sea, lo que caiga es bueno ya con hambre. Las famosas ATMs para agarrar dinero igual también ya no se tiene que bajar del carro. El teléfono cuando no nos contestan y estamos deprisa, oye, sonó 5 veces y no contestaste. Cuando antes no había teléfono y no pasaba nada. Entonces nosotros vemos cómo el mundo nos empieza a envolver, este mundo nos empieza a envolver. Algo que yo miro, ¿verdad? Que yo le pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que afecta mucho en tu pueblo? Uno habla con Dios, Señor, ¿qué es lo que está afectando mucho a tu pueblo? Y algo que me tocaba en mi corazón, el Señor me ponía este pensamiento, es que ahorita nuestros jóvenes están bien desesperados por crecer. La juventud ahorita está bien desesperada y nosotros como padres tenemos que aprender a ponerles el freno con sabiduría de Dios. Porque si usted ahorita los jóvenes y las jovencitas de 14, 15 ya quieren andar como los de 20, 30, con unas vestiduras totalmente muy diferentes, que no son de su edad. Quieren andar pintados y pintadas con cosas que no son de su edad. Los jovencitos y las jovencitas ya quieren trabajar, ya quieren traer dinero, ya quieren traer celular con internet, ya quieren traer carro. Todavía no pueden ni hacer un pago, pero quieren traer un buen carro. Y nosotros de los padres vamos y se los compramos a veces. Y en vez de hacerles un bien, les estamos dañando, hermano.
¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos acelerando el crecimiento de nuestros hijos y los estamos haciendo que ellos vivan en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Somos administradores nosotros. Pídale a Dios que este es el propósito, de que podamos entender, de que Dios nos abra el entendimiento y que podamos ver en qué tiempo me estoy moviendo. ¿Me estoy moviendo en el tiempo del hombre o me estoy moviendo en el tiempo de Dios? ¿Mi hijo es el que me lleva a las carreras o yo quiero hacer las cosas como Dios manda? Ahí es donde me tocaba el Señor mi corazón, porque los jóvenes ahorita, hermano, pero van rapidísimo, rapidísimo los muchachos. Quieren hacer lo que, hermano, usted puede ver ahorita jovencitos, jovencitas de 14, de 15, de 16, que en nuestros tiempos apenas las mujeres de 21, 22 años empezaban a hacer esas cosas. El peinado, la sacada de ceja. Ahora las muchachitas de 12, 13 años ya quieren traer la ceja sacada. Eso es vivir a los tiempos del hombre, hermano. Eso no, usted como padre y como madre no está dejando que su hijo, que su hija sea niño, sea jovencito. Nosotros le estamos haciendo, sí, mi hijo va re bien. No, si te miras bien guapo, bien guapa. Hermano, de verdad, esta palabra es para que la meditemos. Vamos a mirar en esta mañana las consecuencias que trae el andar corriendo, el andar de desesperado. Vamos a ver, busque Éxodo, hermano. Vamos a leer ahí en Éxodo. Vamos a ver el ejemplo y la consecuencia más grande que tuvo el pueblo de Israel, hermano, y que en nuestros días exactamente se está viviendo lo mismo, porque no hemos aprendido a vivir en esa paciencia en que Dios quiere. No hemos aprendido, hermanos, todavía, ¿verdad? Pídale al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos despierte hoy en esta mañana, que nos haga entender, hermano, que estamos siguiendo muy deprisa en este caminar. Nosotros perdemos mucha bendición por andar de desesperados. Capítulo 24 de Éxodo. Voy a leer esta introducción, hermano, y lo vamos a mirar donde quiero compartir, que es en el 32, pero para que podamos entender qué fue lo que pasó primero y qué fue lo que pasó después. Vamos a leer ahí en el capítulo 24 y vamos a leer los primeros 8 versos para poder entender de lo que estamos hablando. Dice la palabra: dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú. Fíjese, dice: y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos, fíjese esto, guárdelo ahorita en su corazón, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Fíjese lo que dijeron aquí: haremos todo lo que Dios ha hecho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, fíjese, lo volvió a decir: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos, hermanos, ¿verdad? Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? El Señor nuevamente vino a darnos una oportunidad, y ahora Él, ya no un becerro, ya no un cordero, a derramar su sangre por nosotros. Y ahora vamos a ver, hermano, qué pecado tan grande es ser desesperado, es no tener paz, es no tener paciencia en nuestras vidas, y las consecuencias, muchos de los problemas que nosotros hoy tenemos es porque no hemos aprendido a ser pacientes. Muchos, hermano. Y yo creo que todos estamos pagando esas consecuencias, ¿verdad? ¿Cuántos no se han declarado en bancarrota? ¿Cuántos no han perdido cosas? ¿Por qué? Porque se les hace bien fácil ir a agarrar cosas, hermano, ¿verdad? No saben esperar el tiempo de Dios. A veces nuestros propios hijos son parte de la causa, porque nosotros les queremos dar todo. Ay, si yo le firmo a mi hijo por el carro, ay, si yo le firmo a mi hijo por la casa, y luego el hijo lo deja uno bien embarcado, y el hijo pierde todo, y su crédito de usted bien mal también. Hermano, uno le habla porque uno lo vive, y porque uno a veces va aprendiendo día con día. Brínquese al capítulo 32, hermano, de Éxodo. Ya miramos que lo que el pueblo decía. Ya miramos todo lo que el pueblo decía. Fueron 40 días, 40 noches las que estuvo Moisés con el Señor en la presencia de Dios. En el capítulo 32 ya habían pasado los 40 días y las 40 noches.
Del 28 al 32 usted puede ver todo lo que Dios le habla a Moisés. Uno a uno. Le da toda la ley, le da todo cómo tiene que hacer el templo de reunión, la tienda de reunión, las vestiduras, le da todo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios, recibiendo instrucciones de él para traérselas a este pueblo. El pueblo ya sabía que Moisés iba a estar 40 días y 40 noches con el Señor. Vamos a leer aquí, hermanos, en el capítulo 32. Vamos a leer. Dice, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Se tardaba, se desesperó. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en sus manos de las manos de ellos, y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿a quién? Al Señor. Al día siguiente madrugaron, fíjese, fuera bien de tempranitito, dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han corrompido del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se fija lo que pasó? Por desesperados. Si nosotros vemos, vamos a leer los versos. Fíjese el tiempo que pasó. No pasaron ni 24 horas. Porque ellos le dieron a Moisés el oro, a Aarón le dieron el oro. Hicieron el becerro, y dice que ¿a dónde? A la mañana siguiente, muy de temprano madrugaron. Ni siquiera habían pasado 24 horas. Por no saber esperar menos de 24 horas, el pueblo de Israel cayó en el pecado más grande como nación: adorar a un Dios falso. Cuando nosotros somos desesperados, empezamos a crear dioses falsos en nuestra vida, porque nosotros creemos que el nuevo trabajo me va a traer bendición. Nosotros creemos que este nuevo movimiento que yo voy a hacer me va a traer bendición. Pero yo dejo la cobertura de Dios y empiezo a moverme en mi cobertura, en mi deseo, en mi anhelo. Empiezo a crear mis dioses. La impaciencia, el no aprender a ser paciente y no tener paz en nuestro corazón, nos lleva a ser idólatras. Y muchos de nosotros hemos caído en mucha idolatría porque nos hemos movido. Nosotros pensamos que el carro nuevo que va a tener mi hijo, mi hija, eso lo va a traer a la iglesia, eso lo va a sacar adelante. Pensamos que por los regalos que les damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ellos van a ser mejores. Y nos estamos adelantando a los tiempos de Dios. Pensamos que porque nosotros hacemos cosas, ya las cosas van a estar mejor. Hay que aprender a esperar en Dios. Yo tengo una anécdota que leí que me gustó. Se las quiero compartir. Este era un hombre, dice la historia, es una historia, ¿verdad? Hecha. Dice que este era un hombre que vivía en un poblado a las afueras de allá, en los tiempos donde había muchos castillos, ¿verdad? Y reyes. Y este hombre era muy pobre y vivía a las afueras en una casita muy pobre. Y un día este hombre tuvo un sueño. Y su sueño fue que él llegaba cerca del castillo de aquel rey, y en el puente que conectaba al castillo, allá a la orilla del puente, había un gran tesoro. Pero fue solo un sueño. Él dijo: fue un sueño. Pero al siguiente día volvió a soñar ese sueño, y más real. Y al siguiente día volvió a soñar ese sueño, y más real. Y llegó a creer en su corazón que de verdad había un tesoro en aquel castillo. Y un día él agarró y decidió, dijo: voy a ir al castillo, voy por ese tesoro. Y dice que llegó, pero jamás él pensó que aquel castillo iba a estar custodiado por soldados. Y dijo: ¿cómo voy a empezar a cavar si hay soldados? Me van a mirar y me van a acabar.
Entonces él se puso a esperar a ver a qué hora se movía, pero nunca se movieron. Hasta que un soldado le dijo: hey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ya tiene varios días que no te mueves. Y él dijo: es que pues, a lo mejor no va a tener sentido lo que te digo, dijo, pero yo tuve un sueño, dijo, y yo miré que aquí donde empieza el puente había un gran tesoro. Le dijo el soldado: si por eso fuera, dijo, todos fuéramos ricos, dijo. Yo muchas veces en mi vida he soñado que en la casa de un hombre pobre en el campo hay un tesoro, dice, imagínate. Y él dijo: wow. Y se regresó a su casa y empezó a cavar dentro de su casa y halló un tesoro. Y muchos de nosotros somos así. El tesoro ya lo tenemos en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Y nosotros andamos buscando las bendiciones por otro lado. Igualmente nosotros nos andamos moviendo por otro lado, queriendo encontrar en otro lado las satisfacciones y los deleites de nuestra vida, cuando tenemos al que nos va a dar todos los deleites, toda la paz, toda una vida eterna nos la va a dar. Y nosotros andamos moviéndonos en cosas. Dele gloria, si le va a dar gloria, dele gloria, porque Él es el único que nos va a dar esa dicha, nos va a dar esa bendición y nos va a dar ese regalo precioso, hermano, en la vida eterna. Pero tenemos que saber esperar en Él. Meditando, yo miré que hay una sola cosa en nosotros, que somos bien pacientes para esperar todos, en la cual todos coincidimos, y es en la muerte. ¿Quién lleva prisa para morirse? Nadie lleva prisa para morirse, hermanos. Ahí todos somos bien pacientes. No, Señor, ando malo, pero le digo: no, Señor, ahora yo andaba medio malo en la noche. Y él dice: no, Señor, ayúdame, bendito Padre, porque, hermano, ¿quién se quiere morir? Entonces, ahí es donde todos somos bien pacientes. Aprendamos a extender la paciencia en esa área a otras áreas. Aprendamos a hacer freno de nuestros hijos. Si nosotros no le ponemos un freno, si nosotros no estorbamos al hijo, como en los deportes, usted ve que siempre uno ataca y otros defienden. Nosotros tenemos que ser como aquel que anda defendiendo para que todavía no es el tiempo de anotar gol ni touchdown de nuestros hijos. Yo a los jóvenes yo les digo, yo les aconsejo que ya están en edad de matrimoniarse, y yo les digo: hay 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta. Primeramente, tiene que ser con la persona que Dios te ha designado. Segundo, tiene que ser en el tiempo de Dios, porque ¿cuántos no se han adelantado y se comen el pastel antes? Hermano, ¿pasa o no pasa con los hijos de Dios? ¿Ha conocido usted casos o no ha conocido de cristianos que se adelantan? Entonces, y tercero, tiene que ser como Dios manda, conforme a su palabra. Hay 3 cosas, póngalas en el orden que a usted le guste, pero hay 3 cosas que se tienen que dar en un matrimonio: con la persona adecuada, en el tiempo, que es bien importante, que aprendan a ser pacientes esos jóvenes, no adelantarse a los acontecimientos, y tiene que ser hecho conforme a la palabra de Dios. La paciencia, hermano, nos va a traer mucha bendición. La impaciencia nos va a empezar a crear idolatrías alrededor nuestro. Nos va a llevar y nos vamos a dar muchos, hermano, muchos golpes de cabeza por no ser pacientes en nuestra vida. Aprenda a ser pacientes. ¿Cuántos no han perdido ministerio por andar de desesperados? Muchos, hermano, porque se adelantan. ¿Por qué? Porque les pasa lo que les pasa al pueblo de Israel. Dicen: ese hombre ya tardó en volver. Las cosas no están saliendo como yo quiero. Las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos. Así no era el plan. Fueron horas, no fue ni siquiera 24 horas. Fueron horas las que pasaron, nada más. Vamos a leerlo, fíjese, léalo para que lo podamos entender. Dice en el verso 4, dice: y él tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, fíjese, ofreció un altar delante del becerro. Pregonó Aarón y dijo: mañana haremos fiesta al Señor. Ahí párale poquito. Y nosotros hacemos lo mismo, nos desesperamos y nos movemos y decimos: no, esto es voluntad de Dios, es que estoy sirviendo a Dios. Oh, no, esto es lo que Dios quiere. Y cuántos hermanos o hermanas, como decía el hermano Miguel, vienen con una palabra, vienen con una exhortación y uno no hace caso. Oh, no, yo me estoy moviendo, yo tengo de Dios. El espíritu que mora en ti mora en mí, y el argumento sale rapidito. Por eso, para eso tenemos que pedirle al Señor que nos quite toda ceguera espiritual, que nos permita ver las cosas como Él las ve, que nos permita movernos en su tiempo, en su economía, como yo le decía.
en los tiempos de Dios, que podamos ajustar nuestro reloj con el reloj de Dios y que nos movamos en sus tiempos. Porque ¿qué vino con el pueblo? Fíjese que ¿qué les pidió Aarón? Lo que a todos nos duele soltar: dinero. Si ocupan algo que no envuelva dinero, rapidito ayudamos. También sea inteligente con sus finanzas, no suelte tan fácil su dinero. Hermano, pero les pidió lo más preciado: oro. Oro. Y vean nuestros días cómo están: compre y compre y compre oro. Acá le pagamos más, acá le damos el 20%. Quieren su oro, quieren el oro de la gente. Porque va a llegar un tiempo que el billete va a ser como este papel. Mira, traigo un billete de a 10,000. ¿Y qué que traigas 50? Le va a decir a alguien: mira, aquí yo tengo una barra de oro. Entonces, hermano, les quitó lo más precioso. Cuando nosotros entramos en la desesperación, el enemigo nos va a querer quitar lo más precioso. ¿Cuál es lo más precioso que tenemos? Nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque nosotros dejamos de confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces digo: no, acá me pagan más. Mijo, pero es que Dios te tiene sirviendo en este lugar. Sí, pero acá me pagan más. Y al fin iglesias hay muchas, y acá me encuentro una cerca también. Mijo, pero es que acá te quiere Dios, acá estás sirviendo, acá es donde tú eres de bendición. Sí, pero allá voy a ganar tanto, allá voy a comprar la casa de mis sueños. Mijo, aquí estás sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La unción que tienes aquí no la vas a tener allá. Sí, pero ¿eso qué? Allá voy a tener cosas que aquí no tengo. Y el enemigo lo que nos quiere quitar a través de ser impacientes es lo más precioso que nos ha dado Dios. Les quitó su oro y los llevó a adorar a ídolos. Cuando el Señor les dijo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento era: no te harás imagen de cosa alguna que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y los dos primeros luego los fallaron. ¿Después de qué? Después de haber mirado la gloria de Dios. ¿Y quién de nosotros no ha mirado la gloria de Dios? ¿Quién no ha recibido una sanación? ¿Quién no ha mirado un milagro de parte de Dios en su vida? Hermanos, los vemos continuamente en nuestra vida. Hasta el día de hoy, hermanos, yo creo que a nadie le ha faltado un taco para comer. Bendito sea Dios, hermano, que tenemos un taco para comer. Dele gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Entonces, hermano, a través de la impaciencia lo que el enemigo quiere es robarnos nuestra economía, es robarnos nuestras finanzas, engañarnos, hermano, engañarnos. Yo le doy un ejemplo ahorita que me viene a mi mente. Hermano, yo trabajaba hasta la ciudad de Cerritos y me pagaban bien, bendito sea Dios. Pero eran 50 millas de ir a manejar diario a mi trabajo y yo estaba a salario. Así que si yo trabajaba sábado y domingo era el mismo dinero, no importaba. Y yo empecé a conocer de la palabra de Dios y lo primero que yo le dije: Señor, concédeme un trabajo. Yo sé, hermano, que el Espíritu de Dios guía, porque yo en mi poco conocimiento que tenía de la palabra, yo le dije: Señor, que no sea un engaño del enemigo. ¿De dónde salió esa palabra? Yo no sé, pero yo le dije: Señor, que no sea un engaño de Satanás, Señor, porque yo de acá como, yo de acá pago mi renta. En la actualidad eran 50 millas y 50 de venida, eran 100 diarias. Ahora solo estoy a 12 de ida y a 12 de venida. Y con un mejor trabajo, con una mejor posición. Bendito y alabado sea Dios que no me ha dejado, hermano. Dele gloria. Y yo sé que en usted, si cada uno de nosotros damos testimonio, también vamos a ver su mano poderosa. Yo oí un testimonio también en la radio de una mujer con su esposo. Dice que su esposo no había conseguido trabajo ya por mucho tiempo. Habló ahí con Belkis, ¿verdad? Nosotros conocemos a Belkis y se me tocó escucharlo. Y dice que su esposo estaba orando por un trabajo y que ella le dijo: ¿qué estás haciendo? Dijo: estoy orando por un trabajo. Cuando menos que me dé $14 el Señor. Y ella le dijo: no, si le vas a pedir, pues pídele cuando menos uno de a 20. Hermano, el Señor le concedió uno de a $20. ¿Por qué? Yo creo que aquel varón y aquella mujer supieron esperar en Dios. No se desesperaron. Y Dios tiene un milagro, Dios tiene algo grande, algo precioso, algo maravilloso para la vida tuya y para la vida mía, para la vida de cada uno de nosotros, para nuestros hijos y aún para los nietos que muchos de nosotros no tenemos, hermano. Dios tiene cosas grandes para nuestros nietos, porque yo creo que cuando venimos a Cristo Jesús muchas cadenas de maldición se rompieron. Pero nosotros a veces en nuestra desesperación vamos y las volvemos a pegar, las volvemos a enganchar otra vez. Eso es lo que nos trae la desesperación, básicamente, que nosotros empezamos a construir idolatría
alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque no nos movemos en los tiempos de Dios. Vemos en el verso 1 que fue, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se desesperaron, ¿verdad? Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y es lo que hace uno, hace dioses. Ya mi Dios ya no me ajusta con esto y tengo que moverme. Yo leía también otro testimonio. Trabajaban 3 hermanos en sangre, como 4 eran entre familiares, y el jefe los traía, porque eran cristianos, los traía bien, y se pusieron a orar. Le dijeron: Señor, haz algo. Y pues tristemente, pero tuvieron que correr al supervisor, hermano, porque Dios cuida, hermano. Dios cuida. Dios es justo. Él acampa alrededor de los que le temen y los protege, los guarda, los cuida. Y dice también la palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Aprendamos a ser pacientes, aprendamos a esperar. Miren, nos habíamos quedado acá en el verso 6, dice, bien, el 5, dice: y viendo Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente, fíjese, dice que era de madrugada, y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Fíjese, entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra se ha corrompido. Apenas un día anterior habían hecho el becerro, y apenas al día siguiente se levantaron de madrugada, y hasta un altar le hicieron. Y nosotros a veces le hacemos altar, hermano. El trabajo es, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un trabajo con el cual Dios nos ha bendecido, y hay que dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Pero que nuestro trabajo no sea la idolatría, que nuestro esposo no sea Hay mujeres que han idolatrado a su esposo, hay hombres que han idolatrado a la esposa, hay papá y mamá que a veces idolatran al niño, porque él lo que pida, porque yo sufrí tanto que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo a nuestros propios hijos. Por eso yo le preguntaba: Señor, ¿cuál es de las peores cosas que nos pasa en el pueblo? Que los mismos padres están apurando a sus hijos a crecer. Tienen 15, 16 y el niño ya anda presionando a la mamá para que le vaya a sacar la licencia de manejar. Y el papá, como quiere mucho a su hijo, va y le firma, y luego le choca el carro, y luego al niño le suspenden la licencia y no puede sacar licencia hasta que tenga 20 o 21 años. ¿Por qué? Porque se adelantó. Seamos inteligentes, pidamos la sabiduría a Dios, hermano. ¿Cuántos de nuestros hijos no están sufriendo? Porque nosotros mismos los llevamos a esas cosas. Fuimos cómplices con ellos por amor, pero por un amor que no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces aprendamos. Ya sabemos lo que nos trae, hermano, todo esto. Vamos a ahí con Santiago, hermano. Ya mero acabamos, no se apure, hermano. Vamos allá a Santiago. Aleluya. Está ahí después de Hebreos, hermano. Amén, lo tenemos, capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 y 2. Ay, gloria a Dios. Dice, el 2 y el 3, perdón. Dice: hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Entonces aprendamos a ser pacientes cuando estamos en la prueba, porque si no, la prueba, hermano, nos va. Yo, como les decía, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Los llevó a la idolatría. Lo más grande que perdieron ahí, hermano, no fue el oro, no fue el oro, fue el que le fallaron a Dios, adorando, haciendo lo que Dios no quería que hicieran. Nosotros sabemos, y nosotros tenemos un dicho y decimos: el dinero va y viene. ¿Es cierto? ¿No lo hemos dicho? Que el dinero va y viene. Y es cierto, el dinero va y viene. Hoy tenemos y mañana Dios nos bendice otra vez y vuelve a haber dinero. Pero Dios, hermano, yo le decía a un compañero de trabajo, le dije, la salvación Dios no la da en un minuto, pero es toda una vida guardarla. Y yo le decía, y yo le dije,
Imagínate aquellos que están allá, los hermanos que son supuestamente hermanos y están allá en Las Vegas con una cerveza a un lado y dándole para abajo a la maquinita. Le digo, y si llega Dios en ese momento, ¿se los llevará? Y se me enojó y dice, ¿por qué siempre menciona Las Vegas? Oli, pues yo creo que tú eres de los que van a Las Vegas o al casino, hermano. Cuando estemos, fíjese, porque lo que nos va a llevar a perder nuestra herencia. Porque si no, la idolatría, la impaciencia nos puede llevar a perder nuestra salvación, hermanos. Vámonos viendo en Hebreos. Busca y vaya atrásito, ahí está Santiago y el que está atrás es Hebreos. Busca en Hebreos capítulo 6. Ahí en el capítulo 6 de Hebreos y el verso 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Todos aquellos héroes que nos habla de Moisés, nos habla de Enoc, nos habla de Sansón, de Jefté, de los héroes de la fe, nos habla en el libro de Hebreos. Dice que aquellos hombres no perdieron su herencia porque tuvieron paz y tuvieron paciencia. Por eso yo le digo que la paz y la paciencia siempre van a ir de la mano. Porque cuando uno tiene paz, hermano, uno aprende a ser paciente, a confiar en Dios en los momentos difíciles. Y la otra escritura está, hermanos, ahí mismo en Hebreos, y vaya al capítulo 10. Y el verso 36. Fíjese, esto está pero bello esto. Porque tenemos que aprender a ser cada día más pacientes en nuestras vidas. Dice ahí en Hebreos 10 y verso 36. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? La promesa. Sin paciencia, hermano, que Dios nos guarde, porque muchos de nosotros no vamos a poder heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al no tener paciencia empezamos a ser idólatras. Porque queremos más dinero y hacemos del dinero nuestro ídolo. Porque no confiamos en Dios que Él me iba a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es al tiempo de Dios, hermano, de verdad que todo es al tiempo de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas o han tenido cosas que jamás en su vida pensaron tenerlas y que hoy las tienen y que hoy pueden disfrutar de algo? Yo le digo, hay una casa que yo estoy pagando y cuando me dicen ¿tienes casa? Yo siempre le digo, oh, ya viene el pago de la renta. Yo le digo la renta, porque el día que yo tenga el papel en mi mano voy a decir, oh, gracias, en mi casa. Confío en que Dios me la ha dado y Dios me ha dado la fuerza, el trabajo para seguir pagando esa casa. Pero yo en mi vida jamás pensé ser dueño de una casa. Jamás en mi vida. Y yo digo, Señor, si aún no conociéndote, a ti te plació bendecirme con una casa, ahora que soy tu hijo, hermano, ¿qué no me va a dar el Señor? Pero yo le pido esto, hermanos, que yo pueda aprender a ser paciente. Pero ¿sabe qué? Como dijo Santiago, para aprender a ser paciente hay que pasar por pruebas. Así que cuando usted le dice, Señor, yo quiero aprender a ser paciente, agárrese, porque le va a venir la prueba. Porque el único modo de aprender a ser paciente es teniendo pruebas. Porque si no tiene pruebas, usted no va a aprender a ser paciente. Pero la paciencia nos va a llevar a la gloria de Dios. La paciencia nos va a llevar a no hacer ídolos alrededor nuestro. La paciencia nos va a llevar a que no seamos despojados de las riquezas que Dios nos ha dado. Porque a veces yo, como le digo, estamos como ese hombre queriendo buscar el tesoro en otro lado, cuando el tesoro ya está en nuestro corazón. Cuando el tesoro está en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Que aunque sea una casita pequeñita, pero sabemos que ahí hay bendición. La palabra dice que es mejor legumbres donde hay paz que un gran bistezote, ¿verdad? Que un gran manjar donde hay discordias. ¿Para qué vamos a buscar otras cosas cuando tenemos lo más preciado en nuestro corazón? Cuando servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele palma, hermano, dele palma con todo su corazón. Aleluya. Yo cierro con esto, hermanos. Yo les decía, hay dos tiempos, el tiempo mío y el tiempo de Dios. Mi tiempo es como yo quiero y cuando sea, como yo anhelo en mi corazón. Para vivir en el tiempo de Dios debo de ajustar mi reloj a su tiempo, sincronizarlo. Solo así podremos, hermanos,
restaurar tantas cosas en nuestras vidas, destruir diosesitos que hemos construido en nuestro caminar, ¿verdad? Y a través de esto nos va a dar paz y nos va a acercar más a Él. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Buenos Dios.